Está ya, ¿no? Sí. Vamos a darle la cordial y afectuosa bienvenida. El abogado Lucas Jersey está acompañándonos ya. Le rogamos unos minutos, le robamos un minuto de su tiempo, lógicamente. ¿Cómo está, Lucas? Muy buenas tardes. Gracias por atender el llamado de Radio Tropical Actualidades del Mediodía desde la ciudad de Tarapoto para darle la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Un gusto estar conectado con usted, con el Puma de Tarapoto. Un saludo grande a todos los amigos que nos escuchan en Tarapoto. Muy contento de estar en este enlace. A ver, ustedes el día de ayer presentaron las firmas a través de los planillones que, digamos, le da consistencia a la propuesta que manejan desde hace buen tiempo, no a la convocatoria de Asamblea Constituyente. A ver cómo se hizo ese trabajo. A veces justamente yo veía acá una encuesta de Daton donde da cuenta que el 56% de peruanos está a favor de la Asamblea Constituyente, pero la mayoría no sabe de qué se trata. A ver, por favor. ¿Cómo no? A ver, nosotros iniciamos este trabajo muy intenso en julio del año 2021 y la verdad que ha sido un trabajo llevado a cabo en la mayoría de regiones del país, en muchísimos lugares del Perú, por ciudadanos de a pie, por voluntarios. Hemos podido recolectar en cierto momento hasta casi 1 millón de firmas. Luego, depurando las firmas que estaban mal, nos hemos quedado con 600.000 firmas válidas y ha sido un trabajo muy intenso de ciudadanos independientes. Nosotros, ¿por qué recolectamos firmas? Recolectamos firmas no porque pensemos que la Constitución sea perfecta. La Constitución no es perfecta. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, que hay que mejorar, pero lo que de ninguna manera podemos hacer es destruir el Estado de Derecho. La izquierda, cuando pide la Asamblea Constituyente, ellos no dicen que la Asamblea Constituyente tiene poder absoluto. Ellos no dicen que la Asamblea Constituyente puede hacer todo sin ningún tipo de control. Una constituyente podría establecer la reelección presidencial indefinida, la constituyente podría intervenir las regiones, los municipios, una constituyente podría ir en contra de la libertad de prensa. Básicamente es un poder absoluto, y el poder absoluto te lleva a la corrupción absoluta. Además, ¿qué más dice la izquierda? Solo para cerrar la idea, ellos dicen, ¿no?, que la constituyente sea electa por el pueblo solamente en un 40% y el resto lo nombro yo a dedo con mis sindicatos, asociaciones y gremios. Es decir, darle poder absoluto a una asamblea que no es democrática. Eso no sirve para resolver los problemas del país. ¿Qué va a pasar el autoritarismo? ¿Qué va a pasar de aquí para adelante una vez que ustedes han alcanzado las firmas, la revisión? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo no? Las firmas se presentan al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? El Jurado Nacional de Elecciones remite todas estas firmas a la RENIEC para hacer una comprobación. Una vez que eso termine, el expediente pasa al Congreso para que se pueda debatir el proyecto de ley que prohíbe la Asamblea Constituyente. Pero lo más importante no es el trámite burocrático, lo más importante es el mensaje, el debate con transparencia acerca de por qué la Asamblea Constituyente no es buena para el Perú. Reforma sí, pero no darle un cheque en blanco a esta gente que no cree en la democracia y que lo que quiere es seguramente quedarse en el poder para establecer una dictadura. A ver, usted dijo algo que me parece importante. No es que la actual Carta Magna sea perfecta, sino que puede estar sujeta a una serie de reformas. ¿Necesariamente tendría que cambiarse la totalidad del contenido o como ustedes esgrimen como parte del trabajo que han desarrollado? Es decir, es perfectible, es decir, ¿hay que mejorar algunas cosas? Claro que sí. No, pero claro, por supuesto, no tiene ningún sentido cambiar todo a la vez, porque cuando tú cambias todo a la vez, no se sabe bien de qué se está discutiendo, y el debate se vuelve un debate populista. En vez de querer hablar de todo al mismo tiempo, en simultáneo, lo cual se presta a la manipulación, lo que tenemos que hacer es debatir de temas concretos, específicos. Acá el problema es que la izquierda extrema en el Perú sabe que ellos perderían en los debates de fondo. El pueblo peruano quiere libertad de empresa, no quiere monopolio estatal. El pueblo peruano quiere, digamos, que no haya inflación, con un Banco Central independiente. No quiere que el gobierno controle el Banco Central. Tampoco quiere el control de los precios por parte del gobierno. Entonces la izquierda sabe que su agenda es impopular, que ellos pierden en cualquier referéndum de fondo. Por eso lo que quieren es un cheque en blanco
para hacer la Asamblea Constituyente. Yo hablo de reformas, hay que hacer muchas reformas. Ahora, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. No, a ver, por ejemplo, ¿no? Rápido, una reforma importante. En el Perú, los recursos naturales no son dueños de el que los encuentra, ni tampoco son propiedad del dueño de la tierra donde estos se ubican, sino que el gobierno tiene el monopolio de estos recursos y los entrega a una empresa minera extranjera, y la gente del lugar queda excluida. Eso deberíamos nosotros cambiar, como en todos los países desarrollados del mundo, como los Estados Unidos, que si hay oro, el dueño de ese oro es la comunidad o la persona dueña de la tierra donde se encuentra el oro, no el monopolio estatal. Entonces, esa es una reforma. Y hay muchas reformas más de la parte política, ¿no? Podemos debatir reformas. Pero ahora, no pero aquí me preguntan a través de las redes, cuando se habla de el manejo de los recursos por parte del Estado, y cómo se interpreta el tema del canon, por ejemplo, en la parte sur del país, que reciben los gobiernos y es un dinero que finalmente a veces no es mal empleado o culpa del gobierno, porque cuando se presenta el panorama, la sensación es de que todo a los que tienen plata. ¿Hola? Sí, ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Le decía a yo... ver, claro, a ver. Sí, a ver, por favor. A ver, con relación al tema del canon, ¿no?, que se discutía, el canon, la verdad, ha sido, yo creo, algo que a largo plazo ha sido malo para el país, porque se le ha dado una cantidad enorme de dinero a personas que no tienen la capacidad de gastarlo bien. Todos los años los gobiernos regionales, los municipios, devuelven la mayoría del dinero, y en vez de invertirlo, lo despilfarran de repente en cosas inútiles o en trabajo para sus amigos, ¿no?, para sus patas. Entonces, en lugar de hacer el canon, debería haber mayor control. Debería dar ese dinero debería tenerlo el mes y debería entregarlo solamente para obras de inversión, no para gasto, sino para inversión. Y debería haber una reforma del canon para que no haya tanto populismo, porque hoy en día la gente paga impuestos y el gobierno, en vez de gastar la plata en inversión, se la roba o simplemente no la gasta. Entonces, ahí tiene que haber una reforma profunda. De todas maneras, una reforma bien importante. Claro. Y ojo, que no es un tema constitucional, eso es un tema de la ley nomás. Por ejemplo, le digo, ¿no? Aquí un oyente escribe a través de las redes y Lucio Ríos Arevalo me pide, supongo que luego viene una entrevista a alguien que esté a favor del cambio de constitución. Aunque veo que no es así, mi estimado Lucio, la democracia sí prima aquí en Radio Tropical. Hemos creído conveniente porque consideramos de que en el caso específico de usted, amigo Jerzy, es una acción que han asumido no de ahora, sino de hace meses. Entonces, la respuesta a ese trabajo, ese esfuerzo, es que se plasma justamente en los planillones que han logrado, ¿no? Es decir, no es que solamente de la boca para afuera y no hicieron absolutamente nada, ¿no? No, ha sido un trabajo muy intenso que hemos llevado a cabo, y yo quiero recordar a los amigos de la izquierda, ¿no?, de Perú Libre, que ellos dijeron que iban a recolectar firmas y no han presentado absolutamente nada, porque ellos dicen que tienen el respaldo de la población, engañan, hacen creer a la gente que tienen respaldo con protestas violentas, pero en realidad nadie les firma sus planillones, y yo estoy seguro que el señor Bermejo o el congresista de Arequipa, Jaime Quito, que eran los que recolectaban las firmas, no tienen ni el 10% de lo que tenemos nosotros, ¿no? Desde acá un reto al señor Quito, al señor Bermejo, muestran sus firmas, seguramente no tienen nada. Y además, lo que hacemos nosotros es un trabajo democrático, conversar, discutir con todos los sectores, también con la gente que piensa distinto a nosotros. No hemos tenido lamentablemente oportunidad de visitar Tarapoto, pero yo estoy seguro que pronto encontraremos la posibilidad de ir, y allá un debate abierto, una posibilidad de debatir con todos los sectores sobre estos temas. Dadas las circunstancias, una situación como la que asume como rostro visible, lógicamente está sujeto a una serie de críticas, quizás va más allá, porque hay gente que, digamos, es demasiado rígido en el momento de asumir una posición, entonces no hay punto de equilibrio. Es decir, yo siempre digo que el diálogo alturado, el debate, es la mejor arma, la mejor herramienta que puede tener una democracia para poder cotejar ideas, ¿no? Finalmente es el pueblo el que decide, ¿no? Eso es siempre la actitud que hay que tener. La mayoría de gente en el Perú, lamentablemente, no tiene muy claro del todo qué es la Asamblea Constituyente, porque es un tema muy técnico. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer también es
explicar a la ciudadanía cuáles son los riesgos. La Asamblea Constituyente no es un juego, no es algo que no tiene ningún peligro, es un espacio donde está el poder absoluto. Y el poder absoluto puede dar lugar a excesos. En otros países las asambleas constituyentes han intervenido el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Es el poder total. Uh-huh. No se requiere poder total para mejorar a nuestro país. Debatamos de los temas de fondo, pero el que te pide poder total tiene algo en mente, es un angurriento de poder. Ahora, cuando lo asociamos al momento que vive el país, porque la mayoría pide justamente una asamblea constituyente, renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso, eso conlleva también a una reflexión, es decir, el trabajo que ustedes han logrado, contrastado con lo que vive el país, ¿la salida es aceptar todo lo que se dice? No, de ninguna manera. Si nosotros aceptásemos esta idea que tienen los manifestantes violentos, estamos promoviendo que el día de mañana haya más violencia. No se puede legitimar al que tiene a la violencia como una táctica política, porque si se hace eso, se incentiva más violencia. Si tú les aceptas el adelanto de elecciones, van a pedir constituyente. Si tú les aceptas la constituyente, van a pedir la libertad de Pedro Castillo. Y básicamente ya estamos viviendo un chantaje. Además, es mentira que la mayoría de la población respalde a los extremistas. La mayoría de la población lo que quiere es trabajar, quiere paz social, quiere reformas ordenadas, ¿no es cierto? Ya se ha visto, ayer se difundieron unos audios, como toda la gente que estaba en estas marchas violentas en varias ciudades del país era gente contratada, mercenarios, ¿no es cierto? Los peruanos de a pie que salen a protestar, ¿no?, de todos los sectores, no son personas violentas. El señor trabajador, la madre de familia, los jóvenes universitarios, no son capaces de secuestrar policías, incendiar locales. Eso lo hacen cuadros políticos financiados por gente violenta. Claro, inclusive por procesos, sí, justamente ahí va la pregunta, es decir, estas marchas que se generan en el sur del país básicamente conlleva a que hay un reclamo, hay una justa, digamos, actitud que asume la clase trabajadora en vista del descuido de parte del gobierno. Pero en el calificativo, porque me dicen todos no son terroristas, todos no son extremistas, es decir, hay dentro de ese conglomerado gente que de verdad, ¿no?, se siente relegado de parte del gobierno central y es válida su protesta. Puede ser que hayan algunos, pero la protesta en este caso ha sido más un acto de vandalismo que una protesta real, porque la protesta real no tiene la característica de ser ultraviolenta. Entonces no tenemos que confundir, ¿no?, las manifestaciones legítimas de ya los actos que son el abuso de un derecho, ¿no? Porque el derecho de uno comienza donde empieza el derecho del otro. Y creerte violento no te da derecho de cercar una ciudad y forzar que sube el precio de los alimentos, que la gente no pueda entrar a los hospitales, ¿no es cierto?, destruir a los negocios de la gente que quiere salir adelante con su trabajo. Eso es inaceptable y además es delito. Y además no representa lo que la mayoría de peruanos quieren, ¿no? Entonces hay que hablar con claridad y no se puede ceder en eso, de ninguna manera. Muy bien, volviendo al tema que nos convocó, ¿qué es lo que va a pasar nuevamente para hacer un repaso de la entrega de firmas? De ahí, ¿cuáles son los pasos siguientes y qué es lo que viene para más adelante? Bueno, es lo que yo le estaba comentando. Se ha presentado más de 600.000 firmas al Jurado Nacional de Elecciones. Eso va a ser validado posteriormente por la RENIEC y luego el proyecto de ley promovido por nosotros para prohibir la Asamblea Constituyente será debatido en el Congreso. Pero, en paralelo, vamos a seguir nosotros participando en los debates públicos en todo el país, ¿no?, acerca de cuáles son las reformas que requiere el Perú y cómo resolver la crisis política sin demagogia, sin populismo, sino de la mejor forma para el país. Sobre el particular, ¿tienen, digamos, un grupo de artículos de la Constitución que deban ser cambiados o, no sé, vueltos a estudiar para, digamos, adecuarlo a nuestro momento que vive el país? ¿Tienen ya un conglomerado? No, claro, por supuesto. El Perú requiere muchos cambios. No estamos defendiendo que no se cambie nada,
pero los cambios tienen que ser debidamente estudiados, tienen que ser reformas parciales y no la Asamblea Constituyente, que tiene este problema del poder absoluto, ¿no? A ver, para ir ubicándonos también a algunos que nos preguntan, bueno, Lucas Jersey asume el rostro visible, pero detrás de usted, supongo, entiendo de que hay constitucionalistas, un grupo de estudiosos que justamente están abocados a esta reforma, ¿no? Pero no es que usted la ha presentado y es el único, digamos, encargado de todo esto, ¿no? No es así. Definitivamente hay que entender ello, ¿no? Hay todo un equipo que es un trabajo en equipo, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí a agradecerle al abogado Lucas Jersey por habernos atendido, bueno, su posición, el trabajo que han hecho, han desarrollado, siempre lo digo, la radio se caracteriza por ese espíritu democrático, siempre dentro del marco del respeto a la opinión ajena, no necesariamente lo que no me gusta no va a terminar en actitudes violentas, eso no creo que es válido, simplemente como, repito, si hay que entrar en la discusión, que sea dentro de los parámetros de la educación. Ustedes van a seguir movilizándose por el país y con su mensaje, ¿no? Seguramente van a encontrar zonas donde hay gente que no piensa como ustedes y eso es normal, reitero, en un marco de absoluto respeto a lo que significa democracia y lo que significa, digamos, debate de ideas. Claro que sí, esta es la naturaleza de la democracia. Muchas gracias. Muy bien, gracias también.